Francamente sentí un gran orgullo y una inmensa responsabilidad. La educación en nuestro país, de sobremanera de aquellos niños más desfavorecidos, se transformó hace ya varios años en mi obsesión y la posibilidad de luchar por ella desde este ámbito es una oportunidad invalorable. Deseo por ello agradecer la confianza de este cuerpo que me ha distinguido con el privilegio de hacerme parte de su casa. Me gustaría también agradecer al doctor Alieto Guarani su voluntad de introducirme, es un real honor. He tenido la oportunidad de leer la estupenda entrevista que le realizó un amigo en común, Juan Carlos de Pablo. Qué historia de vida, es clara evidencia de lo que con la educación se puede lograr si una persona tiene la voluntad y la energía del doctor Guarani. Finalmente, y refiriéndome justamente a la energía, mis palabras de agradecimiento para el doctor Alberto Tacchini. Pocas veces he conocido a un ser humano con un mayor caudal de energía para pelear por una mejor educación en nuestro país. Podría dedicarme el resto de la exposición a agradecer, pero es claro que no es la idea, los aburriría. Pero me voy a tomar un minuto más para agradecer y recordar explícitamente aquel increíble emprendimiento que fue la Fundación Antorchas. El proceso que me lleva hoy a estar ocupando este sitial en compañía de semejantes colegas comenzó muchos años atrás y sin el apoyo de Antorchas y fundamentalmente su director, José Javier Martini, sencillamente hubiese sido imposible. Algún día sería interesante realizar la estadística de qué fue de la vida de aquellos primeros becarios de Antorchas 25 años después. Creo que la influencia que Antorchas tuvo sobre una generación de por entonces jóvenes con aspiraciones académicas pero sin un centavo es mayormente desconocida. Realmente creo que sería justo que así no lo fuese. Ok, permítanme ahora referirme brevemente, por cierto, al patrono de mi sitial, Joaquín B. González, y a quienes me han precedido en el mismo, los académicos Ricardo Nasif y María Celia Agudo de Córsico. Joaquín B. González nació en La Rioja en 1863, fue un hombre multifacético, educador, filósofo, historiador, constitucionalista, jurista, escritor, gobernador de La Rioja, diputado nacional y ministro en varias ocasiones. Fundó la Universidad de La Plata y el Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires. Fue miembro de la Real Academia Española y de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya. Falleció en Buenos Aires, siendo senador nacional, el 21 de diciembre de 1923. Es claro que podría dedicar esta conferencia a la vida de semejante personaje, por ello decidí concentrarme solamente en algunos hitos de una única faceta, y esa es otra que tuvo que hacer en el ámbito educativo. Joaquín B. González estudió en Córdoba, en el Colegio de Montserrat, y a los 19 años comenzó su labor periodística en varios diarios locales, mientras continuó estudiando en la Universidad de San Carlos, donde se recibió de doctor en jurisprudencia a los 23 años. Ya como docente universitario, inauguró la Cátedra de Legislación en Minas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, siendo el autor, hasta ese entonces, del único libro de texto en la materia. En 1896 accedió al Consejo Nacional de Educación y también fue designado académico titular de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1901, el presidente Roca lo nombró ministro del Interior. Al mismo tiempo, se hizo cargo en forma interina del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y de Relaciones Exteriores y Culto. No por ello abandonó su labor académica, continuando su activa participación en la Facultad de Derecho. En 1904 fue designado por el presidente Quintana ministro de Justicia e Instrucción Pública y en dicho carácter creó el seminario pedagógico, posteriormente denominado Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Buenos Aires, el cual hoy todos conocemos con su nombre. Un año más tarde fundó la Universidad Nacional de La Plata. En 1905, a la muerte de Quintana, su sucesor, José Figueroa Alcorta, le asignó el cargo de presidente de dicha universidad, más tarde denominado rector, la cual presidió hasta 1918. La totalidad de su obra fue recopilada en una edición sancionada por ley del Congreso Nacional en 1934, a propuesta justamente de la Universidad de La Plata, y consta nada menos que de 25 tomos. Me tomo la libertad de cerrar esta breve y realmente incompleta reseña con un hecho no asociado al ámbito educativo que deseo resaltar. En 1901, siendo ministro del Interior de Julio Argentino Roca, Joaquín B. González esbozó el proyecto de reforma electoral uninominal por circunscripciones, el cual permitiría
la elección de Alfredo Palacios como primer diputado socialista de Argentina y de Latinoamérica. Me es imposible referirme con justicia en unos pocos minutos a la larga trayectoria de quienes me han precedido en este sitial. Por ello he optado por hacer una breve síntesis y proveer referencias bibliográficas a disposición del lector interesado. El doctor Ricardo Nassif nació en San Luis en 1924, egresó de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, donde luego ejerció funciones docentes. Dirigió el Instituto de Pedagogía y el Departamento de Ciencias de la Educación. En 1984 fue elegido miembro de la Academia, falleciendo prematuramente el 30 de noviembre del mismo año. La posición de Ricardo Nassif frente a la pedagogía se caracterizó por su carácter humanista, expresado en el deseo que la disciplina contribuya a superar las alienaciones socioeconómicas provocadas por las características de la estructura social, las cuales sin duda constituyen una barrera a la libertad del hombre para desarrollarse en plenitud. María Celia Agudo de Córsico obtuvo su título de profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata en 1957, donde habría de desarrollar una larga y fecunda actividad académica. Realizó estudios de posgrados en Londres y Chicago, especializándose en psicología educacional, orientando su carrera hacia la investigación. Se incorporó a la Academia en 1985 y ocupó el sitial por casi 30 años, falleciendo en Inglaterra el 12 de noviembre del año 2014. Como señala una nota del diario El Día de la Plata, justamente frente a su fallecimiento, aunque no fue un activista de una fuerza política concreta, persiguió el ideario humanista con una profunda convicción y militó con la palabra y la actitud siempre del lado del pensamiento republicano. Este hecho la llevó a optar por el exilio, retornando a nuestro país en 1984. Ocupar este sitial sucediendo a semejantes académicos constituye una importante responsabilidad y por supuesto haré todo lo posible para no defraudarlos. Comenzaré ahora entonces con la exposición. El título, como adelantaba el doctor Guadani, se refiere a la posibilidad de todo niño aprender. Todo niño puede aprender si el Estado se lo permite. Permítanme comenzar esta exposición compartiendo con ustedes la génesis de la misma. En julio de 2010 publiqué en Ámbito Financiero una nota en referencia a nuestra realidad educativa, como frecuentemente lo había hecho en otras temáticas. Con el paso del tiempo, el tema se transformó en mi centro de interés. La cita de Steve Jobs, que elegí para prologar la disertación, explícita las razones de Helio, la voy a repetir. Yo no creo en la igualdad de resultados porque por desgracia la vida no es así. Sería un lugar muy aburrido si lo fuera, pero creo realmente en la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades para mí, más que nada, significa una gran educación. Me interesa la cita más allá de, por su contenido, por quién lo dice, Steve Jobs. O sea, la imagen de un genio de nuestro tiempo. Hacia noviembre de 2012, este hecho me llegó a publicar 22 columnas de opinión en Cronista, Clarín y Ámbito Financiero, cada una motivada por eventos acaecidos en nuestro país, vinculados directamente con la educación. Es claro que este viaje virtual a lo largo de casi 2 años y medio no fue agradable. La educación en la Argentina no pasaba por su mejor momento. Los resultados de los exámenes PISA, las usuales tomas de colegios secundarios, la pérdida de días de clase por los habituales paros docentes, las actividades dentro de los colegios y agrupaciones políticas, el éxodo de la escuela pública hacia instituciones privadas, aún por una franja de la población que distaba de gozar de una buena posición económica, el círculo vicioso de la pobreza, representado por beneficiarios de planes sociales incapaces de reincorporarse a la sociedad productiva en virtud de su déficit de capital humano. Bueno, todo esto son síntomas de un estado lejos de ser óptimo. Esto me llevó en diciembre de 2012 a escribir un trabajo que titulé Postales de la Educación Argentina 2010-2012. En el mismo incluí las 22 notas que había publicado en el periodo, las cuales comparten una misma metodología de análisis. En primer lugar, la descripción del evento que dio origen a la misma, luego su análisis a la luz de la teoría económica y finalmente, en varias ocasiones,
propuestas de políticas públicas en base a la experiencia de otras sociedades que han enfrentado problemas similares. Cada nota se encuentra precedida de una introducción en la cual extiendo la descripción del evento que dio origen a la misma y propongo referencias para el lector interesado. El trabajo culminó con una sección dedicada a proponer y fundamentar 3 políticas públicas derivadas del análisis de los eventos que se repitieron una y otra vez a lo largo de las 22 postales de la educación en nuestro país, las cuales habrían potencialmente de mejorar la calidad de vida de muchos argentinos. Su repercusión y los desarrollos en el terreno educativo que nos han tocado vivir desde entonces me llevaron a concentrar mi research cada vez más en la temática y repetir el ejercicio en el año 2013, luego en el 2014 y posteriormente en el 2015, escribiendo una edición de postales en diciembre de cada año. Es claro que cada etapa de este viaje virtual fue tan desagradable como lo fue la inicial. Poco había cambiado en la realidad educativa argentina como para que así no lo fuese. En total, durante estos casi 6 años, publiqué 76 columnas de opinión, 26 en Cronista, 19 en Clarín, 14 en Infobae, 9 en Ámbito, 5 en El Geral, 1 en Perfil y otra tantas en La Voz del Interior. Y como mencioné, cada edición de postales culmina con propuestas de políticas públicas derivadas de las notas analizables, las cuales decidí difundir participando de conferencias, seminarios y toda otra acción que se me presentase con la intención de contribuir a cambiar una realidad educativa que distaba de ser satisfactoria. Con esa intención, en esta oportunidad, planeo compartir con ustedes tan solo una propuesta, la cual no es radical, es sencilla de implementar y podría demostrar que otro paradigma educativo es posible. La misma es un proyecto de ley a imagen de una legislación existente en Uruguay que facilita la existencia de instituciones educativas privadas, pero gratuitas, en barrios profundamente carenciados, las cuales obtienen resultados académicos comparables a las mejores escuelas de Montevideo. Este hecho constituye un claro sustento que todo niño puede aprender si el Estado se lo permite. Y de replicarse en nuestro país, podría facilitar enfrentar la tremenda herencia recibida en el terreno educativo, mucho peor a mi entender que la crisis energética, y por ende constituiría un paso de importancia hacia una nueva realidad que satisfaga, aquella cita de Steve Jobs que prologa el trabajo. La disertación lo ilustra mediante 3 experiencias. La primera de ellas, llevada a cabo en nuestro país hace más de un siglo, la segunda en los Estados Unidos y la tercera en Uruguay. Para no excederme en el tiempo que me he pautado, exactamente 30 minutos, tan solo haré mención a la primera de ellas, omitiré la segunda y me concentraré en el caso uruguayo, para fundamentar el proyecto de ley que deseo compartir con ustedes. Para aquellos interesados, el trabajo completo lo pueden encontrar en mi página web y también estará disponible en la página web de la Academia. Comencemos entonces. En 1891, el barón Maurice de Hirsch fundó la Jewish Colonization Association, a través de la cual habría de conducir la inmigración de miles de personas desde el Imperio Ruso hacia nuestro país y su establecimiento en colonias agrícolas. Dichos inmigrantes, quienes vivían en la mayor miseria y carecían de educación, habrían de tener el derecho de acceder a la propiedad de la tierra, pero no en forma gratuita, sino luego de haberla abonado, al igual que los gastos de viaje y la totalidad de los préstamos recibidos, en 20 anualidades, en 20 cuotas anuales. Un claro ejemplo de filantropía no asistencialista en total consonancia con su visión de la filantropía. No proveer caridad, sino intentar la rehabilitación económica de los beneficiarios. El mismo Hirsch expresó públicamente en varias oportunidades dicha visión. Por ejemplo, en julio del año 1891 afirmó: "Me opongo decididamente contra el viejo sistema de limosnas, el cual solamente genera muchos más mendigos. Considero que el mayor desafío que enfrenta la filantropía es transformar en seres humanos capaces de ganarse su sustento a individuos que de otra forma serían crónicamente pobres y de tal manera convertirlos en miembros útiles para la sociedad". ¿Cómo se propuso lograrlo?
Hirsch sugiere sistemáticamente que la educación, fundamentalmente técnica, y el entrenamiento profesional son la única forma de romper el círculo vicioso de la pobreza. Por ejemplo, en 1873 escribe la siguiente nota. Durante mis repetidas y extensas visitas a Turquía, tomemos en cuenta que Hirsch es un empresario ferroviario que hizo el ferrocarril París-Estambul, me he sentido dolorosamente impresionado por la miseria y la ignorancia en las cuales habitan las masas judías en dicho imperio. El progreso los ha dejado a un lado. La pobreza se origina en la falta de educación y solamente la educación y el entrenamiento de las nuevas generaciones podrán remediar esta desafortunada situación. Es más, la misma creación de la Jewish, como coloquialmente llamamos a la Jewish Colonization Association, fue una consecuencia directa de un frustrado proyecto educativo de Hirsch, el cual tenía por objeto mejorar la calidad de vida de los judíos en el Imperio Ruso. De haber tenido éxito el proyecto, la Jewish nunca hubiese sido creada, ni se hubiese llevado a cabo el proyecto inmigratorio en nuestro país. Ni por cierto existiría seguramente esta conferencia, pues mi familia arriba al país a través de dicho proyecto. Brevemente, en 1888 el zar intensificó las restricciones impuestas a los judíos. Por ejemplo, en el llamado Pale of Settlement, es decir, la única zona en la cual podrían residir, las escuelas aceptaban un 10% de estudiantes judíos, cuando antes de imponerse dicha restricción representaban el 80% del estudiantado. Bajo este contexto, Hirsch le propuso al zar crear un fondo con el objeto de fundar y operar escuelas en el Pale. Luego de una prolongada negociación, su propuesta fue rechazada, lo que lo llevó a Hirsch a considerar que la única alternativa viable consistía en la inmigración organizada, y ello lo habría de conducir a la adquisición de grandes extensiones de tierra en nuestro país, donde se fundarían las colonias agrícolas. En ellas, la Jewish se ocupó con gran dedicación de la educación de los hijos de los colonos, accediendo a un capital humano impensable de haber permanecido en Rusia. A los fines de ilustrar este hecho, presentaré el testimonio de Boris Garfunkel, inmigrante de Colonia Mauricio, la primera colonia de Jewish en la Argentina, y de Yedidio Efron, quien se estableció en la colonia Barón Hirsch. Su prestigiosa fama de gran docente le valió, por cierto, el nombre del sarmiento de la cultura judía. Muchos de ustedes recordarán a su hija, que ya es gran periodista, la cual conocimos como Blackie. Ok, vamos a Garfunkel. Garfunkel nació en Rusia en 1866, emigra a la Argentina en 1891, es colonizado en Mauricio, reside en la colonia durante 15 años, se radica en Buenos Aires en 1906, estableciendo una mueblería, y se habría de convertir en un ícono del empresariado argentino, comenzando con BGH en adelante. Veamos su opinión sobre la educación en la colonia. Dice Garfunkel, en sus memorias por cierto: a la administración de la Jewish se le puede censurar no pocas cosas, pero al mismo tiempo nos faltan, por cierto, motivos de alabanza. Entre estos últimos está, sin duda, el modo en que se encaró la educación de los hijos de los colonos. Desde el principio se empeñó en proporcionarnos buenos maestros, tanto en lo concerniente a la educación judaica, como en lo relativo a las materias de grado de instrucción primaria, según los cánones de la Dirección General de Escuelas de la provincia. Para impartir conocimientos universales y enseñar historia y geografía argentina, se contrataban maestros sefaradíes, que habían terminado sus estudios en escuelas normales de Esmirna, sostenidas por el barón Hirsch, y que habían completado su formación en la Argentina. Conocían perfectamente el castellano y el yiddish, que era el idioma propio de los inmigrantes. Y de su connotación con lo argentino da fe la exteriorización del patriotismo que emanaba de la celebración del 25 de mayo y el 9 de julio, fechas que eran recordadas, en palabras de Garfunkel, por todos los gringuitos. Veamos ahora una cita de Yedidio Efron, y con eso termino esta etapa de la disertación. No se puede escribir la historia de la colonización judía en la Argentina sin rendir un merecido homenaje a la obra educacional desempeñada por las escuelas judías desde la fundación de las colonias hasta hoy día. Para sintetizar el interés demostrado por los dirigentes con la educación en las colonias, bastará recordar las palabras del inolvidable presidente de la Jewish, Narcís Levin, que sirvieron de lema durante largos años a la asociación. Decía Levin: para las escuelas no existen para mí límites de presupuesto. De ahí se explican los enormes gastos que fueron realizados para afianzar la enseñanza común en sus colonias.
sin fijarse nunca en la tiranía del presupuesto. Decenas de miles de niños recibieron sus primeras letras en sus escuelas. Centenares de intelectuales, profesionales y escritores de renombre se graduaron en las aulas de estos colegios y numerosos hombres públicos y talentosos escritores sirvieron como maestros en las escuelas de las colonias. Sembramos trigo y cosechamos médicos, se escuchaba decir a los viejos colonos aquellos gauchos judíos inmortalizados por Gerchunov. ¿Qué mejor ilustración entonces que todo niño puede aprender independientemente de sus orígenes? Pasemos 200 años para adelante, algo menos, 150 en realidad. Veamos ahora el caso de dos escuelas secundarias de Montevideo, los liceos Jubilar e Impulso. Ambos casos nos va a proveer la segunda ilustración que quiero compartir con ustedes y que me servirá de disparador para la propuesta que deseo dejar a su consideración. El Liceo Jubilar es un liceo de gestión privada, religioso y gratuito, ubicado en el barrio de Casaballe, uno de los más pobres de Montevideo, el cual tiene por objetivo brindar educación secundaria a niños que viven por debajo de la línea de pobreza. La escuela obtuvo notoriedad el domingo 17 de marzo del año 2013, cuando el Papa Francisco, a 4 días de haber sido elegido, reconoció su trabajo y elogió a su fundador, el sacerdote jesuita Gonzalo Aemilius. Quiero agradecerle su trabajo, dijo Francisco, abrazando al sacerdote frente al altar de la repleta iglesia de Santa Ana. Y agregó: quiero hacerles conocer a un sacerdote que viene de lejos, que desde hace mucho tiempo trabaja con los niños de la calle. Para ellos hizo una escuela, ha hecho tantas cosas para hacer conocer a Jesús. Todos estos niños hoy estudian y tienen capacidad de trabajo. El liceo se financia con recursos provenientes de empresas y personas que apadrinan el proyecto. Es más, el diario El País de Montevideo señala que uno de sus primeros aportantes fue el Papa Francisco, cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires. En diciembre del año 2014, en su mensaje para Navidad, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, expresó que las experiencias de liceos gratuitos de gestión privada demuestran que si se quiere, se puede. Y agregó que multiplicando los jubilares en Montevideo y en Uruguay, se estaría dando una respuesta educativa seria y responsable que permitirá que los jóvenes se desarrollen en la educación. El CERES, un prestigioso centro de investigaciones del Uruguay, estimó que si la experiencia del liceo jubilar se replicara, la delincuencia juvenil se reduciría en un 40%. Justamente su director, Ernesto Talvi, junto a un grupo de 5 amigos, fundaron en 2011 la Fundación Impulso, creando una escuela secundaria gratuita de gestión privada, pero en este caso laica, en el mismo barrio de Casaballe, con la certeza que era posible eliminar la brecha de aprendizaje entre sus alumnos y los de las mejores escuelas del país. Aclaro, el barrio de Casaballe es algo así como nuestra Villa 31, para ponerlo en perspectiva. En septiembre del año 2012, el Liceo Impulso realiza la primera convocatoria a los alumnos próximos a graduarse de las más de 25 escuelas primarias de Casaballe. La recepción fue notable. De una población potencial de 1.200 niños, se preinscriben 400. El liceo abre sus puertas en marzo del año 2013 con el apoyo de empresas privadas. Se asignan 100 cupos por sorteo ante escribano público, no hubo prueba previa alguna. La mayoría de los chicos tenía problemas en lectura y escritura y desconocían muchas operaciones matemáticas. Es más, el 85% de los ingresantes, era incapaz de aplicar las tablas siquiera. Al término del primer semestre, 92 niños aprobaron la evaluación de inglés, a pesar que a principios de año solo 9 tenían algún conocimiento del idioma y tan solo 3 reprobaron la prueba de cálculo, cuando a principios de año 38 habían fracasado. Un año después la deserción fue nula, al igual que la repetición. 25 alumnos rindieron por primera vez exámenes internacionales de inglés, 4 grupos de estudiantes obtuvieron los puestos 5, 6, 7 y 8 entre las 350 escuelas que participaron en el mes de matemáticas, y una alumna obtuvo el tercer puesto en el concurso individual. El horario de clase es extenso. Esa es mi hija menor que está...
haciéndome el aguante mientras hago la charla. Ok. Retornando, el horario de clases es extenso. Lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 9 a 13. En octubre de 2013, el director Fabricio Patrici anunció que se dictarían clases durante parte del verano. Los chicos van a tener casi un mes y medio de vacaciones, que entendemos es lo adecuado. Y agregó: sabemos que hay una situación de mucha calle y que hay un liceo abierto para poder trabajar las problemáticas. Es claro que las exigencias son altas. En el Liceo Impulso no existen excusas para no aprender. Y aquí viene lo interesante. Sin embargo, 530 niños sobre una población potencial de 1.215, es decir, prácticamente el 50% de la población objetivo, se postularon para integrar la segunda promoción que dio comienzo en marzo del año 2014. En palabras de las autoridades del liceo, chicos que quieren estudiar 10 horas de lunes a viernes y 6 horas los sábados. 530 chicos que saben que no pueden faltar, 530 chicos que quieren salir de la calle. En febrero de 2015, El País, el diario El País, publica una nota en la cual señaló que en el Liceo Impulso repitieron en el ciclo básico solo el 2.5 de los alumnos en el año 2014. En el Liceo Jubilar la repetición fue algo más alta, alcanzó el 6%, pero a modo de comparación, en el Liceo Público número 73 del mismo barrio de Casaballe, repitió el 43% del alumnado. Los números son contundentes. Todo niño puede aprender por más desfavorable que sea su origen. Los dos casos que hemos compartido creo que lo ilustran con claridad y, por cierto, comparten también otras dos características. Por un lado, cada uno de ellos ejemplifica cómo padres muy humildes y carentes de educación se preocupan por ofrecerle a sus hijos la mejor educación a la que pueden acceder. Ejemplo de ello lo proveen los numerosos testimonios de colonos con referencia a la educación en las colonias de la Chewis, y como señala Ernesto Talvi, en 2014, 850 de una población de 1.200 familias quisieron entrar al Impulso y a Jubilar y se anotaron para los 160 lugares existentes. Quiere decir que las familias saben lo que es bueno para sus hijos, saben que ahí pasa algo distinto. No importa a qué se dediquen. Hay muchas madres que se dedican a la prostitución, hay muchos padres que se dedican al tráfico de drogas y aún así los anotan. Así que padres somos todos y sabemos lo que es bueno para nuestros hijos. Veamos ahora la tercera característica en común, es decir, los obstáculos que enfrenta este tipo de iniciativa en virtud de la presión ejercida por diversos grupos de interés. Comencemos por un ejemplo trivial. Recordemos el caso del Barón de Hirsch. Dada la magnitud de las restricciones educativas impuestas en 1887, Hirsch aprovechó la primera oportunidad que se le presentó para utilizar toda su capacidad empresarial y recursos. Con dicho fin le ofrece al gobierno del zar 50 millones de francos suizos de la época, lo cual hoy representaría algo así como 310 millones de dólares, para el establecimiento de escuelas primarias y agrícolas en el Pale of Settlement, es decir, en la zona de residencia. Hirsch consideraba que al proveerles educación lograría acogerlo bajo las leyes del imperio en términos de igualdad con los ciudadanos rusos. Con dicho fin, los estatutos de la fundación que planeaba crear especificaban que los programas que se enseñarían debían corresponder en todos sus puntos con los de las escuelas rusas. En la corte de San Petersburgo no existía ningún interés en cualquier proyecto de formación e integración de los niños judíos. Ello se reflejó en la demanda del zar, quien era totalmente sumiso a la influencia del procurador general del Santo Sínodo, de colocar la administración del dinero no bajo la potestad de la organización a ser creada por Hirsch, sino del propio gobierno. Ello lleva a Hirsch a retirar la oferta y a concluir que no había ninguna esperanza de mejorar las condiciones de vida de los judíos en Rusia. Si bien elemental, el ejemplo nos introduce a la importancia del Estado como facilitador u obstáculo de iniciativas del sector privado tendientes a mejorar el nivel educativo de aquellos niños más desfavorecidos. Retornemos entonces ahora al Uruguay, que es el centro de interés de esta charla. Desde su creación, los liceos privados gratuitos enfrentaron la férrea oposición de los sindicatos.
esperar. Y de parte del Frente Amplio, no así del presidente Mujica, quien lo llegó a apoyar en declaraciones públicas. Por ejemplo, señala la edición uruguaya del Observador de la UNESCO, en mayo del año 2013, la aplicación a la educación pública de la exitosa experiencia de jubilar ha sido descartada por sectores políticos argumentando que la enseñanza religiosa viola la laicidad oficial. El pretexto se esfumó con la creación de Impulso. Ambos liceos marcan el camino para mejorar la enseñanza secundaria al introducir un sistema eficiente de liceos privados pero gratuitos que educan jóvenes en zonas conflictivas de la ciudad. Es claro que instituciones como los liceos Jubilar e Impulso no pueden funcionar sin dinero, no pueden funcionar sin la posibilidad que empresas realicen donaciones deducibles de impuestos. Al respecto, la página web de la Fundación Impulso menciona que las empresas donan, a modo de ilustración, 100 pesos y el costo real para ellas es de 19, porque el 75% de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25% es un gasto deducible de la renta. Gracias a este hecho, por cierto, en 2014, Jubilar recibe $600.000 en contribuciones e Impulso casi $3 millones, lo cual generó una fuerte disputa legislativa proponiendo al movimiento de participación popular restringir las donaciones que pueden recibir los liceos privados gratuitos bajo la hipótesis que es injusto que superen las destinadas a centros públicos. Ante esta propuesta, el diputado del Partido Nacional, por ejemplo, Rodrigo Goni, respondió que resulta una inmoralidad intentar frenar las iniciativas ciudadanas que con gran esfuerzo están logrando generar mejores oportunidades de educación para nuestros niños. Por otra parte, en abril pasado, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, salió al cruce de las declaraciones del sindicato docente, con gran energía. Dijo Sturla: si ponemos al chico en el centro, hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos, porque si no caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por lo tanto lo que eso trae aparejado, la droga, la esquina, la cerveza. Más aún, frente a las disputas sobre el financiamiento, el cardenal Sturla, en una entrevista televisiva, fue todavía más incisivo, preguntándose ¿dónde mandarían los políticos a estudiar a sus hijos? Cuando el periodista le contestó que seguro que a centros privados, el cardenal respondió: si es así, ¿por qué no le dan a los pobres lo que ellos le dan a sus hijos? Cerraré esta exposición fundamentando la propuesta del proyecto de ley que deseo, por cierto, dejar a su consideración a imagen de la legislación uruguaya, la legislación que permite que existan instituciones como los liceos Jubilar e Impulso. El domingo 30 de julio del año 2013, más de 3 millones de personas participaron de la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en la playa de Copacabana. Pocos días antes, el Papa Francisco visitó una favela de Río de Janeiro, donde pronunció un movilizador discurso, en el cual hizo énfasis en el tratamiento por parte de la sociedad de los más necesitados, señalando que la medida de la grandeza de una sociedad está determinada por la forma en que trata a quien está más necesitado. ¿Qué mayores necesitados que aquellos niños de las familias más desfavorecidas? ¿Qué mejor forma de tratarlo que facilitando su acceso a educación de excelencia? Juan Pablo II ya nos respondía a estas preguntas en abril de 1987 en una exposición ante los delegados de CEPAL. Decía Juan Pablo: el trabajo estable y justamente remunerado posee, más que ningún otro subsidio, la posibilidad intrínseca de revertir aquel proceso circular que habéis llamado repetición de la pobreza y de la marginalidad. Esta posibilidad se realiza, sin embargo, solo si el trabajador alcanza cierto grado mínimo de educación y capacitación laboral, y tiene también la oportunidad de dársela a sus hijos. Y es aquí donde estamos tocando el punto neurálgico de todo el problema: la educación. Llave maestra del futuro, camino de integración de los marginados, derecho y deber esencial de la persona humana, que los estados, los individuos, las instituciones
las múltiples formas de la iniciativa privada concentren sus mejores esfuerzos en la promoción educacional de la región entera. Creo que el mensaje es contundente, educación es la respuesta y la iniciativa privada tiene, por supuesto, un rol en dicha gesta. Por ello, qué mejor forma de cerrar esta breve exposición que proponiendo una legislación que nos facilite en la Argentina llevar a la práctica las ideas de Geoffrey Canada, uno de los grandes pedagogos de nuestro tiempo, quien diseñó un sistema que generó educación de excelencia en los barrios más pobres de las grandes ciudades norteamericanas y que, como lo he ilustrado, ha sido exitosamente replicado en Uruguay. Todo comenzó en una escuela charter de Harlem, gestionada por Geoffrey Canada. Michael Bloomberg, por entonces alcalde de New York, entusiasmado por sus resultados, decidió financiar una prueba piloto en colegios de Harlem y luego del muy pobre barrio latino. Arrancando con chicos que venían de familias destruidas, con hogares monoparentales, de guetos, donde hay drogadicción y delito. Sin embargo, en 3 años lograron resultados. Bloomberg generalizó la experiencia, la cual denominó Promise Academy, y en el año 2008, el por entonces senador Barack Obama propuso replicarlo en 20 ciudades de Estados Unidos. A partir del año 2010, la administración Obama ha destinado más de $60 millones a instrumentarlo en Los Ángeles, Boston y Washington. Entre otras diferencias, estas escuelas, al igual que el caso uruguayo, dictan 1 hora más de clase por día y 1 mes y medio más de clase durante el verano que las escuelas públicas de la ciudad de New York. La admisión es por una lotería, pues la demanda excede con creces las posibilidades. Y volvemos al interés de los padres por buscar lo mejor para sus hijos, sean cuales sean sus propias calificaciones. Un trabajo de Will Dobie y Ronald Fryer, este último, Fryer, acreedor de la Clark Medal en el año 2005 como el más importante economista americano menor de 40 años, reconocimiento que constituye el mejor predictor de ser galardonado con el Premio Nobel de Economía 25 años después. Prácticamente el 50% de quien recibe la Clark Medal 25 años después recibe el Nobel. Reportan que el programa, es decir, el Promise Academy, el programa es uno de los experimentos sociales más ambiciosos de nuestro tiempo para aliviar la pobreza. Agregan que el efecto en la escuela secundaria ha sido lo suficientemente grande para cerrar la brecha racial en rendimiento académico en matemáticas y reducirlo significativamente en lengua, y concluyen que la evidencia sugiere que escuelas de calidad son suficientes para aumentar significativamente el rendimiento académico entre los pobres. ¿Por qué no evaluar generar incentivos fiscales similares a los existentes en Uruguay que faciliten en la Argentina llevar a la práctica las ideas de Geoffrey Canada? Los resultados en Uruguay son pruebas fehacientes de la pertinencia de esta propuesta. Recordemos lo que nos dice la página web de la Fundación Impulso respecto a la estructura de financiamiento. Las empresas donaban 100 pesos y el costo real para ellas era de 18 pesos con 75 centavos, porque el 75% de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25% es un gasto deducible de la renta. Este hecho es posible gracias al artículo 78 de la Ley 18.083 del año 2006 y su modificación, el artículo 269 de la Ley 18.834 del año 2011. Sintetizando, las donaciones que las empresas contribuyentes del impuesto a las rentas e impuestos al patrimonio realicen a las entidades que se indican en el artículo siguiente, por ejemplo, instituciones privadas, cuyo objeto sea la educación primaria o secundaria que atiendan a las poblaciones más carenciadas, gozarán del siguiente beneficio. El 75% de la suma se imputará como pago a cuenta de los tributos mencionados. El 25% restante podrá ser imputado a los efectos fiscales como gasto de la empresa. Las entidades que reciban subsidios del presupuesto nacional deberán optar entre percibir el subsidio o ampararse en el beneficio previsto en la presente norma. Una legislación como la propuesta no tiene casi impacto presupuestario, estamos hablando de muy poco dinero, y facilita en Uruguay la existencia de instituciones educativas privadas, pero gratuitas, religiosas y laicas, en barrios profundamente carenciados,
los cuales obtienen resultados académicos comparables a las mejores escuelas públicas y privadas de Montevideo. Yo creo que esto constituye clara evidencia que todo niño puede aprender más allá de sus orígenes. Por eso deseo cerrar esta disertación dejándole esta propuesta a su consideración. Bueno, muchas gracias por su tiempo.